Hola, bendiciones para todos. Gracias por la posibilidad de un día más compartir la palabra de Dios. Agradecemos al Señor. Bueno, hoy nos ubicamos en el libro de San Mateo, en el capítulo 8, el verso 26. Jesús, respondiéndole a sus discípulos, les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar lo obedecen? Bueno, encontramos en esta instancia a los discípulos obedeciendo a la palabra de Dios, pero aún así encontrándose en medio de una tormenta, encontrándose en medio de una dificultad que no era menor. Algo que ellos pensaban que podía perder sus vidas, ¿no? Estaban angustiados, estaban desesperados y no sabían en realidad qué decisión tomar, qué era lo mejor, porque ellos eran hombres de experiencias en el mar, no eran unos improvisados, no eran novatos, pero aún así, obedeciendo a la palabra, teniendo experiencia en el mar, pensaban que podían perder sus vidas porque estaban en un momento donde ellos no tenían el control de la situación. Y cuando uno no tiene el control de la situación, teme, ¿no? Como sucedía en estas instancias. Por ejemplo, a nosotros nos sabe pasar que cuando tenemos el dominio de ciertas situaciones, aunque estemos en algún problema, aunque estemos en alguna dificultad, es como que no estamos tan inquietos porque sabemos que de alguna manera podemos manejar esto que nos ha sobrevenido. Pero claro, cuando nos encontramos, por ejemplo, ante instancia que no tenemos el control, ahí nos llenamos de temor, ¿no? Por ejemplo, ante la muerte, uno no tiene un control. Y aunque cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos fortalecidos, cuando nos sentimos sanos, decimos: bueno, el día que me tenga que morir, me voy a morir. Sin embargo, muchas de esas personas, me ha tocado a mí personalmente, que mucho tiempo se mofaron, se rieron, se burlaron de esta palabra de Dios, de esta esperanza, pero llegado el momento en que se sentían mal para morir, me han llamado para que ore a Dios, para que pida a Dios. ¿Cómo cambia uno ante ciertas situaciones donde no tiene el control de estas, ¿no? Entonces, vemos que el ser humano está sujeto a muchos temores, y de hecho que hay cosas que a nosotros nos preocupan y mucho. Por ejemplo, el mayor temor es el dolor a padecer la muerte, a padecer la pérdida de un ser querido, de una enfermedad, de un quiebre económico, temor a fracasar, temor a quedarnos solos o quedarnos solas en la vida. Tantas cosas que nosotros maquinamos y decimos: bueno, cuando pasen los años, si me pasa esto, si me pasa aquello. Tenemos ciertos temores que conviven con nosotros. Y estos hombres vemos que estaban en esa situación y de pronto lo van a despertar a Jesús. Y Jesús les responde, dice: pero ¿por qué teméis? Uno puede leer entre líneas la palabra donde Jesús le dice: pero para esto me llaman, por esto me molestan, para esto me están despertando, porque hay una tormenta. Y de la perspectiva humana, ellos veían que podían morir, pero de la perspectiva divina, Jesús dice: me molestan por algo que no tiene importancia.
Es como cuando a nosotros nos llaman, estamos durmiendo, estamos descansando, y alguien nos despierta para preguntarnos si no vimos dónde está la llave del auto o dónde dejamos una determinada prenda, y nos levantamos un poco molestos porque por esto me estás molestando, por esto me estás despertando. Y fíjese que ellos hicieron bien en ir a Jesús, hicieron bien en recurrir a la persona indicada. Lo que ellos mostraban, y que esto no está bien, es que en realidad no conocían a Jesús. O sea, estaban con Jesús, pero no lo conocían, y ahí se basaba la fuente de su temor, la fuente de su inseguridad, el motivo de su incertidumbre era que no conocían a Jesús. Bueno, cualquiera puede decir, pero ¿cómo no lo van a conocer si estaba en la barca con él? Pero la palabra nos muestra, y ahora lo vamos a leer, que ellos tenían un conocimiento como el que podemos tener nosotros de Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que murió en la cruz, que hizo milagros, que dio amor, pero no mucho más que eso, porque cuando la Biblia habla de conocer, no se refiere al concepto que tenemos nosotros, sino, por ejemplo, dice, Adán conoció a Eva. Se está refiriendo a una relación de intimidad, piel a piel. Cuando Abraham conoció a Sara, su mujer, está hablando de un conocimiento muy íntimo. Y a veces a nosotros nos pasa que tenemos el conocimiento superficial. Sí, sabemos quién es Dios, sabemos lo que puede hacer, sabemos, pero en realidad nos deberíamos preguntar si lo conocemos. Porque si nosotros conocemos a Jesús, no habría motivo para estar en temor, en incertidumbre, al futuro, a lo que me puede deparar los días que vienen, a las noticias que escuchamos, porque las noticias que escuchamos, las cosas que vemos en la televisión, hacen que nuestra vida entre en pánico, porque nos bombardean nuestra mente, nuestros oídos, y nuestro corazón se llena de temor. Decimos, ¿qué va a pasar? Pero fíjense que los discípulos dicen, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? O sea, ahí dan cuenta de que no lo conocían. ¿Qué hombre es este? Y uno puede estar en la iglesia, en una determinada iglesia, puede conocer, tener información de la palabra, puede saber por testimonios lo que hizo Jesús, pero eso no implica que lo conozcamos. Y cuando nosotros no conocemos a Jesús, entonces tenemos que echar mano a los recursos naturales, humanos, terrenales, en los que podemos encontrar una cierta seguridad, y eso es falible, eso puede fallar. Eso no nos asegura que nos va a dar seguridad. Por eso, hoy es un buen día para librarte de todo temor, de toda incertidumbre, de toda inseguridad. Porque este mundo cada día te va a bombardear con noticias que son nefastas, lúgubres, que son noticias que te van a llenar de pánico. Pero hoy yo te invito a que puedas conocer a Jesús, puedas tener una relación íntima con Él, y vas a ver cómo tu mente, tu corazón, tu ser se va a llenar de paz, porque van a pasar muchas cosas, de hecho que vas a pasar por situaciones difíciles, pero vas a tener a alguien que te va a consolar, que te va a fortalecer, y aún vos mismo, hombre, mujer, te vas a sentir extrañado de la paz que vas a tener en los momentos más difíciles de tu vida. No vas a estar como los discípulos desesperados.
no vas a estar como los discípulos angustiados en incertidumbre, no, porque vos vas a conocer que Jesús está con vos para ayudarte y para bendecirte. Ojalá que en este día puedas tener el interés por conocer a Jesús para que los días venideros puedas enfrentarlo de una manera completamente diferente. Dios te bendiga.